Que sea, hermanos, nuestra oración para la gloria del Señor. Te invito a que, para comenzar nuestra recordación, leamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, Romanos 12, versículo 1, que dice así, para la gloria del Señor. Así que, hermanos, tu hermano está leyendo en la traducción de la Biblia textual. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y la traducción Reina Valera dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para la gloria de nuestro Dios. Tomen asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Es un texto que conocemos, que ha sido leído ya, hermano, por todos nosotros. Quizás hasta de memoria lo tengamos presente. Pero te invito a que reflexionemos un poquito, unos instantes, acerca de lo que nos transmite el texto. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto verdadero, el culto que a Dios le agrada, es un culto racional. Para poder, hermanos, darnos una mejor idea, tu hermano va a leer en diferentes versiones. Mira, la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. La traducción contemporánea de la Biblia, la TCB, dice de la siguiente manera: por eso, mis queridos hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, los animo a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezcan su ser como una ofrenda, es decir, que toda su vida esté dedicada a Dios como un culto racional. Esta es la adoración que realmente tiene sentido. Como podemos notar, hermanos, en las dos traducciones que son textuales, la Reina Valera o las tres, la Biblia de las Américas y la Biblia textual tercera edición,
nos habla del culto racional y de ofrecer el cuerpo como un sacrificio. Sin embargo, hermanos, ya en la PDT y en la TCB, más bien ya traen algo de interpretación del texto. Se nos muestra que cuando dice el apóstol Pablo que se presente el cuerpo como un sacrificio vivo, por obviedad no se refiere solamente al cuerpo, porque sería imposible presentar el cuerpo como un sacrificio a Dios sin que estuviera involucrada el alma, la racionalidad, la intención, el corazón, los sentimientos. Cuando dice que se presente el cuerpo o los cuerpos como un sacrificio vivo, es porque nuestro cuerpo son el depósito donde está nuestro sentido racional y nuestro sentido espiritual. Otra cosa que notamos, hermano, es que nos habla, por ejemplo, la TCB dice que toda su vida esté dedicada a Dios como un culto racional. Es decir, el culto racional al que se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Romanos no solamente se está refiriendo a las 2, a las 3 horas, a la hora que puede durar un culto de adoración, sino que toda la vida forme parte de un culto continuo que no termina. Claro, cuando son las 2 o 3 horas de la dominical, 1 hora de la oración entre semana, quizás media hora de una consagración a lo largo de la semana, son momentos dedicados específicamente, hermanos, a presentar a Dios todo lo que se ha vivido durante el demás tiempo transcurrido en nuestra vida. Pero queremos hacer énfasis en que es algo racional, es decir, es algo que se comprende, que se entiende. Y queremos pensar en esto, hermano, o queremos abundar en esto por lo siguiente. Hay que entender en 2 aspectos lo que se refiere ya al culto de adoración, al momento del culto de adoración. Una es, hermano, lo que refiere al que expone la palabra, y otra es la que se refiere al que escucha la palabra. Otra vez. Vamos, hermano, a dividir para mejor comprensión lo que es referente al culto racional en la exposición de la palabra y la presentación de nuestra vida en esos momentos específicos del culto en 2 partes. La que le corresponde a quien presida en ese momento y la que le corresponde a quien es el oyente, a quien no está dirigiendo en ese momento el culto racional. Para comenzar con las responsabilidades del expositor de la palabra, te invito a que leamos la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 15, que dice: para la gloria del Señor.
Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya, hermano, hemos analizado en otras ocasiones esta porción de la Escritura. Sin embargo, le vamos a dar otro ángulo a la observación de este texto. Mira, en la traducción o en la revisión Reina Valera 1909 nos dice de la siguiente forma: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero aquí hay una pequeña variante con la revisión de 1960, porque en esta dice que traza bien la palabra de verdad. Fíjate cómo dice, que traza bien la palabra de verdad. Y eso es, hermano, en lo que te invito a que pongamos atención para poder entender esto, que dice que traza bien la palabra de verdad. Si estamos nosotros hablando de las responsabilidades del expositor de la palabra, estamos hablando de la responsabilidad que tiene todo aquel que toma la palabra para exponerla. Estamos hablando, sí, en lo que se refiere principalmente al culto, pero eso no exime a quien toma la palabra para exponérsela a un amigo, a un vecino, a un familiar y quizás hasta a un desconocido. Todo aquel que usa la palabra tiene también todas las responsabilidades que vamos nosotros a observar en el texto que estamos leyendo, en lo que estamos nosotros meditando. Y para eso tu hermano te va a leer en diferentes traducciones para después poder poco a poco tratar de ir analizando el contenido del texto. La Nueva Versión Internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La Nueva Biblia Viviente dice así: haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Nueva Traducción Viviente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La traducción lenguaje actual: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Vamos, hermano, a dividir por partes el contenido de este texto. La primera parte que nosotros vamos a estudiar, a escudriñar, dice la Reina Valera:
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un buen obrero. Es decir, la primera parte consta en la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, y con él a todo aquel que toma la palabra en sus labios para exponerla, de presentarse como un obrero aprobado, como un trabajador que con urgencia, con diligencia, con cuidado y esfuerzo ha hecho todo lo que está en sus manos para ser aprobado delante de Dios. Para poder entender bien esta primera parte, hermano, tenemos primero que explicar la segunda y la tercera, para entender por qué puede llegar o por qué tenía que llegar a ser Timoteo un trabajador, un expositor, un servidor de Dios aprobado. La segunda parte, ¿verdad? En un momento regresamos a la primera, nada más primero hay que discernir la segunda y la tercera. La segunda parte dice que no tiene de qué avergonzarse. Y esto, hermano, es necesario hablarlo porque es la forma establecida por Dios para que la palabra de Dios tenga efecto en quien está exponiéndose a la palabra, que no tiene de qué avergonzarse. Pudiéramos aún visto, hermano, de una manera superficial, pudiéramos pensar que eso significa una perfección, que no tiene de qué avergonzarse, nada, absolutamente nada de qué avergonzarse. Por lo tanto, si algún hermano va a exponer la palabra, pero tiene alguna falta, alguna falla, algún error, está discapacitado para exponer la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, analizar el texto. No quiere decir que primero se tiene que llegar a una perfección absoluta para exponer la palabra, porque de esa manera, hermano, pues entonces quedaría deshabilitado todo ser humano, porque todo ser humano viviente, todo hombre, hermano, está, y toda mujer obviamente, están en proceso de perfección. Todos somos susceptibles a la perfección. Pero lo que sí nos está diciendo el texto abiertamente es que el que decide o el que asume esa responsabilidad tiene, hermanos, que entender que su obligación procurar con diligencia presentarse a Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Por eso leímos en las diferentes traducciones. La 1909, al igual que la Reina Valera, dice procura, pero no como una invitación de, mira, si puedes, en la medida de lo posible, procura presentarte con diligencia, si puedes. No, por eso dice, procura, pero con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero. La Nueva Biblia Viva dice, haz todo lo posible.
pero hacemos, hermano, la misma aclaración. No como nuestra costumbre o como nuestra cultura, cuando nosotros le decimos a alguien, mira, haz todo lo posible por venir. Pero la persona que escucha eso lo puede interpretar como decir, si te queda tiempo, si puedes, haz todo lo posible, ¿no? Por comprarme esto, tú que vas a ir al supermercado, haz todo lo posible, ¿no? Por traerlo. Y lo puede interpretar quien así lo escucha, pues si me queda espacio, si me queda tiempo, si quiero, pero no es lo que está diciendo la Escritura. Haz todo lo posible significa haz todo lo posible. Que no haya algo que no hayas hecho para que eso sea posible. La Nueva Traducción Viviente dice, esfuérzate, esfuérzate. Fíjate, aquí ya no dice procura, sino aquí ya lo aclara un poco más. Requiere un esfuerzo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. La traducción lenguaje actual dice, haz todo lo posible, al igual que la Nueva Biblia Viva, haz todo lo posible. Dice, por ganarte la aprobación de Dios, lo cual, hermano, no quiere decir que nosotros, por nuestro esfuerzo y por nuestras buen desempeño, logramos la aprobación de Dios. No. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que debe de haber un esfuerzo para estar en un estado en el cual, hermano, el obrero es aprobado. Que debe de presentarse. Y la segunda parte dijimos que es que no tiene de qué avergonzarse. Pero hermano, yo creo que todo cristiano sincero siente delante de Dios un reconocimiento y entiende que no es perfecto. No habla, hermano, de que sea sin mácula, sin ningún defecto, sin ningún error. Vamos a tratar de entender esto de no tiene de qué avergonzarse. Mira, ¿por qué no tiene de qué avergonzarse? ¿Por qué el obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse? Y pudiéramos pensar, porque no comete nada que lo avergüence, porque no hay en él ninguna falta, ninguna falla, ningún error. Vamos a ver si es lo que nos dice el texto de la Escritura. Mira. Dice que no tiene de qué avergonzarse. Te voy a leer en la traducción contemporánea de la Biblia. Preséntate prontamente, aprobado ante Dios. Tú debes ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Fíjate, porque has usado correctamente la palabra de Dios. Esto nos lleva a tratar de entender la tercera parte. La primera parte es presentarse como obrero aprobado. La segunda parte es que no tiene de qué avergonzarse. Pero para entender ahora la primera y la segunda, vamos a tratar de entender la tercera parte, que traza bien la palabra de verdad. Y de acuerdo a las traducciones que leímos, hermano, en una dice, en la NBI dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. La Nueva Traducción Viviente dice que explica bien la palabra de verdad.
La traducción lenguaje actual dice que enseña la palabra de verdad. Y aquí es donde puede empezar la comprensión de las otras dos partes del texto. Que enseña, pero no como quien enseña una teoría, porque dice en la TCB, fíjate ya cómo lo interpreta, cómo lo traduce. Dice, preséntate prontamente aprobado ante tu Dios. Tú debes ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene nada de qué avergonzarse? Porque has usado correctamente la palabra de Dios. ¿Y qué es usar correctamente la palabra de Dios? Dice, y la has vivido, porque ella es una verdad plena. ¿Qué hace aprobado a un obrero? ¿Qué hace aprobado a un expositor? ¿Qué hace aprobado a un predicador? ¿Qué hace aprobado a un creyente que se encuentra a alguien en la esquina de su casa, en el camino a su trabajo, y decide usar la palabra para compartírsela? ¿Qué lo hace estar aprobado delante de Dios? Y por ende, hermano, ¿qué lo hace estar desaprobado para poder exponer, explicar, enseñar, transmitir, compartir la palabra de verdad? ¿Qué hace aprobado o no a un obrero, a un predicador, a un creyente que transmite la palabra de verdad? Dice, porque has usado correctamente la palabra de Dios, la has usado correctamente y la has vivido. Vamos a pensar en eso, ¿no? ¿Qué me hace aprobado o qué me hace reprobado? Y no delante de los hermanos o delante de las personas, porque delante de las personas lo que me puede hacer aprobado es la imagen que tengan de mí y el conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios. Pero la imagen que tengan de mí no necesariamente tiene que coincidir o coincide en todas las ocasiones con lo que realmente yo soy, con lo que realmente puede ser el predicador, el obrero, el creyente. Lo que hace aprobado, hermano, al que transmite la palabra, al que ministra la palabra, es que ya la leyó, ya la interpretó y la está aplicando en su vida. Por eso, un creyente que todavía no entiende muchas cosas, que todavía no sabe muchos aspectos de la doctrina, que tiene unos días, si tú quieres, unas semanas de estar escuchando la palabra de verdad, pero que eso que escuchó lo está empezando a llevar a la práctica, eso a los ojos de Dios lo hace estar aprobado. Dios aprueba aquel que habla del Evangelio, pero cree el Evangelio, pero vive el Evangelio, pero se esfuerza por obedecer el Evangelio, pero está batallando en su carne, en su persona, en su vida, en su entorno, por llegar a vivir realmente el Evangelio. Eso lo hace aprobado delante de Dios. Y aunque tenga defectos todavía, a los ojos de Dios eso no lo desaprueba. Claro, no lo justifica tampoco.
porque tiene que trabajar en los defectos que tiene. No hablamos de defectos como, es que el hermano es adúltero, pero está tratando, ya le echó ganas, está echándole ganas. No, bueno, esos ya son pecados que a todas luces nos están diciendo que no ha vivido o que no está viviendo la palabra de Dios. Es que el hermano pues se emborracha de vez en cuando, obviamente, eso no se está refiriendo a esos aspectos de la vida. Ya cuando hablamos del expositor de la palabra, tiene la obligación de ir viviendo la palabra, de crecer en su forma de vivir la palabra para poder enseñarla. Y no enseñarla, hermanos, como un maestro que está enseñando matemáticas, o por ejemplo, como un instructor de un gimnasio que está enseñando a alguien a tener un cuerpo sano y ejercitado, aunque él no lo haga. No, sino como alguien que enseña cómo luce la palabra de verdad en su vida. Eso es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Por eso decía el apóstol Pablo, y no me avergüenzo, decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Para qué, hermano? Para salvación. Para salvación. El que usa así la palabra de verdad, pues esa misma palabra va corrigiendo su vida. Es que yo tengo este defecto, sí, pero lo estoy corrigiendo. No me avergüenzo de decir que esto es un pecado, porque yo estoy luchando y estoy corrigiendo, la palabra está corrigiendo en mí ese defecto. La palabra de Dios va corrigiendo todas las inclinaciones pecaminosas, ¿verdad?, que tiene el ser humano en sí para poderse presentar delante de Dios como un trabajador, como un obrero. Fíjate cómo dice. La Biblia de Jerusalén dice el mismo texto de la siguiente forma: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre aprobado. Como hombre, o sea, obviamente, ¿no? Como un ser humano, como un creyente aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero te comparto la lectura de esta traducción, porque fíjate cómo dice: procura cuidadosamente presentarte ante Dios primero, hermano, como hombre aprobado. Antes que como obrero, primero como hombre, como un creyente, como una mujer aprobada, como un hombre aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Primero como creyente, para después poderse presentar como un trabajador, como un obrero, como un expositor aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y dice esta traducción: como fiel distribuidor de la palabra de verdad. Ahora sí, entendiendo la parte de que no tiene que avergonzarse porque ha usado bien la palabra de verdad. Ahora sí, hermano, analicemos un poquito acerca de el uso de la palabra en cuanto a la exposición. El expositor
tiene la obligación de estudiar para poder interpretar correctamente la palabra. Pero cuando hablamos de interpretar correctamente la palabra, no hablamos nada más en un sentido intelectual. Yo ya entendí. Bueno, lo entendiste en tu intelecto. Ahora necesitas entenderlo aplicándolo en tu vida. Que interpreta bien y que explica bien. Según la Nueva Traducción Viviente dice que explica bien la palabra de verdad, que enseña bien. Pero ¿qué es enseñar bien? No solo es transmitir el dato, sino enseñar, mostrar, exhibir la palabra de Dios aplicada en su vida, en él mismo. Y una vez, hermano, habiendo llegado a ese punto, dice, por último, en la traducción que acabamos de leer en la Biblia de Jerusalén, dice que distribuye eficazmente la palabra de verdad. ¿Y qué podemos entender por eso de que distribuye? ¿Qué quiere decir que distribuye? Por eso te leía a tu hermano primero la traducción 1909, o la revisión 1909, que dice que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir que la traza bien? Sí, pero mira, el sentido de la palabra griega que está ahí es más bien, quiere decir que traza para cortar rectamente. La palabra de Dios, pensémosla, porque así lo dice, ¿no?, el Señor, que la palabra de Dios es un pan. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un pan, pero es un pan integral, hermano. No estamos hablando integral como lo que nosotros compramos en la tienda. Nos referimos a integral porque está integrado por todas las cosas necesarias que necesita el creyente para vivir, para crecer, para ser santo, para salvarse. En la palabra de Dios está todo lo necesario para el alma, para el creyente. Y siendo así, hermano, el obrero, el expositor, tiene la obligación de presentar un pan bien preparado. Y cuando decimos bien preparado, quiere decir que tenga todos los ingredientes que debe tener y que lleve todos los procesos que debe llevar y que tenga toda la limpieza que debe estar o que debe de haber en esos procesos. Un pan bien preparado, un pan bien trazado. Si pensamos nosotros en una barra de pan que contiene todos los elementos necesarios, cuando dice que traza bien, quiere decir que corta con precisión la palabra para poder distribuirla eficazmente, que traza bien. Ya en la exposición, que traza bien. Imagínate que tienes una barra de pan y que quieres partirla para 10 personas, pero intentas partirla con una cuchara de plástico. ¿Qué va a pasar?
¿Qué voy a hacer con ese pan si intento eso? Lo voy a deformar, lo voy a aplastar. Y si adentro, hermano, tiene los ingredientes, pues voy a hacer un batidillo. Por eso dice que traza bien, que corta correctamente y que sabe cuándo distribuir ese alimento, porque toda palabra es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil ¿para qué, hermano? Ya se nos olvidó el texto. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar en justicia. Pero si no se traza bien la palabra de Dios, entonces al que necesita consuelo, lo va a reprender. Y al que necesita ánimo, hermano, lo va a corregir. Y al que necesita enseñanza, hermano, lo va a tratar de consolar, porque no se traza bien la palabra de verdad. Tu hermano te invita a que lo meditemos o que meditáramos en esto, hermanos, para que vayamos tomando con responsabilidad lo que el Señor nos está permitiendo efectuar al compartir la palabra de nuestro Dios. Todo creyente, o sea, esta carta se la escribe el apóstol Pablo a Timoteo y obviamente son los requerimientos indispensables en un obrero, en un predicador. Pero fíjate que aunque Pablo sabía y había instituido a Timoteo como alguien con autoridad, porque Timoteo, hermano, había sido mandado para establecer diáconos y para establecer pastores. Sin embargo, cuando le habla en esta ocasión, en esta carta, en este versículo, no se está refiriendo a él como tú con la gran autoridad que tienes, tú que estableces pastores, tú que corriges lo que está mal, preséntate. No. Le dice, preséntate como obrero. ¿Y qué es el obrero? ¿Qué es el obrero? Es un trabajador. Es el rango más básico en una línea de desempeño, de autoridad en un trabajo. El obrero. Pero prácticamente le está diciendo el apóstol Pablo, preséntate como un obrero calificado, como un obrero bien preparado, un buen obrero. O sea, si fuese soberbio Timoteo, estas palabras las vería, ya me bajó hasta el suelo, porque pues yo me dio autoridad para corregir a alguien que sea un pastor, pero que no cumpla con los requisitos. Tengo que ir y reprenderlo, tengo que ir y exhortarlo, tengo que ir y corregirlo. Y ahora me dice, pues preséntate delante de Dios, pero no como el pastor. No te presentes con un grado, preséntate como un obrero, un trabajador. Y hermano, todo creyente en Cristo, todo aquel que ha recibido el Evangelio, debe de ser
un obrero. O sea, de esto no se escapa, hermano, pero yo no soy pastor, hermano, pero yo no predico. Pues tienes que, deberías predicar, porque todo creyente debe ser un obrero. Está la parábola de los obreros desempleados. ¿Qué hizo el Señor? Los vio en la parábola, ¿verdad? ¿Qué hizo aquel hombre? Los vio sin empleo y les dijo, vengan y trabajen para mí. Porque ¿a quién llama el Señor? A su pueblo, a su iglesia, al evangelio, para sentarse y para no hacer nada. Eso no es verdad, no es real. Todo aquel que es llamado para creer en la palabra de verdad es llamado a trabajar. Lo vimos hace 8 días. Cuando dice, ¿verdad? Nos dice la Escritura que Dios repartió dones, talentos, responsabilidades para la edificación de la iglesia. Y dice, a cada uno según su ministerio. Todo creyente tiene que ministrar la palabra de verdad, independientemente de que nunca vaya a ser pastor, que nunca vaya a estar a cargo de un grupo de hermanos, independiente de que Dios le haya dado el talento para cantar, de que Dios le haya dado el don, a lo mejor de trabajar de otra manera. Independientemente de eso, no existe un creyente que no tenga la necesidad de usar la palabra de Dios. Todos la tenemos que usar, primeramente para nosotros, y la tenemos que usar para poder exponérsela a los demás. Tu hermano deseaba platicar de ahora la parte que corresponde al que escucha, pero yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, para poder, hermano, poner atención en esta primera parte. Preséntate, procura, dice, presentarte con diligencia a Dios, dice, aprobado. La revisión 1909. Fíjate. Procura con diligencia, o sea, procura ya. Ya, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es en carácter de urgencia. O sea, no es para mañana, Timoteo. No es, ¿sabes qué? Ve echándole ganas porque pues yo creo que en unos 2 o 3 meses, pues tú ya te tienes que presentar como alguien aprobado. No. Está diciendo, procura con diligencia, esfuérzate por presentarte, haz todo lo posible ya para presentarte, y la revisión 1909 dice, para presentarte a Dios aprobado, coma. O sea, con diligencia, con prontitud, con urgencia, preséntate a Dios aprobado. Y ya después, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes, hermano, qué es importante entender? Porque dice aprobado delante de Dios. Hay que presentarse delante de Dios, no delante de los hombres, ni delante de mí mismo, sino delante de Dios. ¿Y qué es lo que a mí me puede avergonzar delante de Dios?
obviamente, hermano, todo aquello en lo que la palabra de Dios o en lo que yo no estoy trabajando para que la palabra de Dios transforme mi conducta. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía que hay cosas, dice, de las cuales no se debería ya ni de hablar, ¿no? No estamos hablando de esas obras perversas de la carne. Eso ya debe de ser parte de un pasado en nosotros. Pero sí estamos hablando de los aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro desempeño, de lo cotidiano que nosotros vivimos, en los cuales no estamos trabajando. Lo que yo no trabajo, eso me debe dar vergüenza. Y al sentir vergüenza, eso me desaprueba de la vida, porque me da vergüenza. ¿Pero por qué te avergüenzas? ¿O por qué me debo de avergonzar? Porque no lo estoy trabajando y porque la palabra de Dios tiene lo necesario y porque Dios me está ordenando que lo trabajes, esfuérzate, sacrifícate, haz todo lo posible. ¿Por qué dice? Me gustó esta frase, hermano, o esta manera de traducirlo. ¿Por qué dice haz todo lo posible? Si hay cosas que son imposibles. ¿Por qué? Pero ¿por qué todo lo posible? Sí, hermanos, pero siendo honestos, hay cosas que son imposibles para nosotros. Hermanos, dice, haz todo lo posible, porque lo imposible lo va a hacer el Señor. Pero cumple con tu parte, dice, haz todo lo posible y déjale a Dios que Él haga lo imposible. Haz todo lo posible, pero pronto, dice, pronto, con esfuerzo, con diligencia. Y mientras yo no esté haciendo todo lo posible, cada que me presento delante de Dios, estoy reprobado. ¿Te das cuenta la responsabilidad tan grande, hermano, que implica la predicación de la palabra de nuestro Dios? Ojalá tuviéramos posteriormente tiempo para ir analizando punto por punto, parte por parte. Es imposible en una sola ocasión, en una hora y media, entender todo esto, exponerlo. Pero la primera parte de nuestro texto, recapitulando, es preséntate como un obrero aprobado. Preséntate aprobado. Hermano, pero para yo presentarme, para que un creyente, un predicador, un expositor, alguien que comparte la palabra se presente aprobado, ¿qué tiene que suceder? Si dice aprobado, quiere decir porque hizo o puso, no, pero aparte puso a prueba. O sea, ¿cómo sabes si es que este muchacho aprobó el año? Porque hizo un examen, sí, se esforzó, pero hizo un examen y en ese examen salió aprobado. Por eso lo que le está diciendo el apóstol Pablo de una manera implícita es: pruébate, Timoteo, pruébate. Y es lo que hace 8 días platicábamos, ¿no? Examinaos, examínate, Timoteo, examínate, y el resultado debe de ser
No tienes opción, debe de ser aprobado. Tienes esa obligación, hay ese requerimiento de parte de Dios, tienes que estar aprobado, pero ponte a prueba, tienes que hacer, porque si yo no me pongo a prueba, entonces en mi ignorancia, Dios lo sabe, Dios lo ve, pero yo en mi ignorancia, en mi negligencia, me considero un obrero aprobado, pero no paso, la realidad es que no paso la prueba. ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a evaluar a los maestros aquí en el país? Y que muchos se estaban en contra de las evaluaciones por cuestiones políticas, etcétera. No vamos a pensar si fue bueno, si fue malo. La cuestión es que cuando se les hacían pruebas elementales a maestros de primaria acerca de los conocimientos más básicos, de lo que tenía que saber un niño que saliera de segundo, de tercero, cuando le hacían esas preguntas a un maestro de sexto, no sabía contestar. Salieron reprobados. Maestros que tenían 20 años, 30 años enseñando. ¿Por qué estaban en ese estado? Porque nunca se habían evaluado. No sentían la necesidad. Hermanos, tenemos la obligación de presentarnos delante de Dios y tener la humildad, la sinceridad de aceptar si en algo estamos siendo reprobados. ¿En qué aspectos de nuestra vida salimos reprobados para poder transmitir y compartir la palabra de verdad? Es obligación de todo obrero. Y cuando decimos todo obrero, nos referimos a todo creyente, todo aquel que el Señor llamó, todo aquel que dice yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo acepto el Evangelio, yo acepto la verdad de Dios, yo acepto la palabra de verdad, entonces me estoy haciendo responsable de trabajar por este requerimiento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Preséntate a Dios aprobado. Analízate. Pero ve el orden, hermano. Ve el orden. Fíjate el orden. Procura con diligencia presentarte a Dios. O sea, requiere un examen antes de presentarse delante de Dios. Fíjate. Procura con diligencia presentarte a Dios. La otra dice, haz todo lo posible. Cuando yo tengo la libertad y digo, estoy haciendo todo lo posible, todo lo que está en mis manos, estoy haciendo el máximo esfuerzo por vivir la palabra de verdad, y a mi criterio, yo ya me siento aprobado. Y al presentarme delante de Dios, aunque el Señor me va a mostrar cosas en las que todavía tengo que trabajar, pero no me va a desaprobar, porque estoy haciendo todo lo que está en mis manos. Me va a desaprobar el Señor, y entonces me va a dar vergüenza, porque me va a preguntar, como le preguntó a Adán, ¿por qué te escondes? Es que pues estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?
O sea, si yo no acepto, hermano, en lo que tengo que trabajar y lo trabajo, y así me presento, entonces sí, Dios me reprueba y me avergüenza. Como sucede, como nosotros observamos, y lo que casi y prácticamente se va convirtiendo o se ha convertido en una generalidad, y es la queja de quienes escuchan la palabra de Dios y no lo dicen. Es que predican ustedes, es que dicen, es que enseñan, es que hablan de Dios, pero es de esta manera, es de aquella manera, pero tiene este defecto, pero tiene este otro, pero tiene. Y pasan los años y es el mismo reproche de aquellos a quienes se les pretende exponer la palabra del Señor. Es una responsabilidad, hermano, que no se puede eludir. Nadie va a ser juzgado de acuerdo a lo que ha oído, a lo que ha escuchado. Y le decía el Señor a los fariseos, ¿no? Cuando le decían, no, si nosotros conocemos la ley, nosotros vemos, pues por cuanto diceis, veo, ya están. Si yo digo, creo la palabra de verdad. No, hermano, yo sé la palabra de verdad. Yo escuché la palabra de verdad. Pues sí, ya la escuché, ya la oí y ya digo que la creí, pero si no la estoy viviendo, pues ya por haberlo dicho, por haberlo aceptado, por haberlo entendido, estoy quedando desaprobado delante de Dios. ¿Y qué corresponde entonces, hermano? ¿Qué nos corresponde? Es el mismo texto nos lo dice. Procura. Esfuérzate. ¿Qué más? Procura con diligencia. Esfuérzate. Haz todo lo posible. Procura cuidadosamente. ¿Qué nos corresponde? Procurar, esforzarnos y hacer todo lo posible, todo lo que podemos. ¿Y qué es todo lo que podemos? Eso exactamente, todo lo que podemos. Esperando, hermanos, que esto sea para la gloria del Señor y que en lo posterior podamos platicar acerca de las responsabilidades de quien escucha la palabra de Dios, porque estamos tratando de verlo desde la óptica de el culto racional, lo que es el culto racional. Vamos, hermanos, ya puestos de pie a entonar una alabanza, la alabanza 140. Oh, qué felicidad ya siento en mi alma. La alabanza 140. Oh, qué felicidad ya siento en mi alma, porque hoy mi fe se funda en la palabra. Ni vientos ni turbión podrá apartarla, porque el amor de Cristo mora en mi alma. ¿Pero cuándo, hermano? ¿Cuándo? Mira, la estrofa 3 dice, hogares que sin paz se encontraban. Hogares que sin paz se encontraban, gimiendo de esta vida tan amarga.
aunque ellos procuraban ya dejarla, pero el devorador tenía las armas. El creyente, el obrero, ya no debe de estar en esa situación. Su hogar, hermano, y más cuando es un hogar mayoritariamente convertido al Evangelio, que ha aceptado la palabra de verdad, no debe de ser un hogar sin paz. No debe de ser un hogar lleno de gemidos, de una vida amarga. Qué triste situación, dice, aunque ellos procuraban ya dejarla, pero el devorador tenía las almas. ¿Y por qué tiene el devorador las almas que conforman un hogar? Porque no procuran, porque no se esfuerza, porque no hace todo lo posible por vivir la palabra que ha escuchado. Y se convierte en algo muy lejano, hermano, muy lejano. Es que Cristo murió, sí, pero se oye tan lejos. Es que el cristiano debe de ser perdonador, sí, pero qué difícil. Pero es que el cristiano debe de ser constante, debe de ser fervoroso, debe de ser obediente. Qué lejos se escucha. Lejos de mi vida, lejos de mi verdad, lejos de mi corazón. Qué lejos está. No, esa es la causa por la cual muchos hogares que se llaman o se dicen cristianos todavía están en estas circunstancias. Pero fíjate cómo dice la estrofa 2. El mensajero aquí es como el agua, el obrero aprobado. Saciando los sequíos, usa bien la palabra, diciéndoles de Cristo, pero fíjate, no diciéndoles, hermano, Cristo te salva. ¿Cómo dice ese obrero aprobado? No ve al perdido y le dice, hermano, Cristo te salva. Porque eso lo deja fuera. ¿Cómo dice? Hermano, Cristo nos salva, trayéndoles descanso para su alma. Ahora, porque aquí sí dice, trayéndoles descanso para su alma. Porque ese mensajero, hermano, ya está en el reposo. Así debe de ser el verdadero creyente, el verdadero obrero. Amor, santo amor, cruel quebranto de mi alma, que en el mundo sufrió tanto. Pero hoy sí sufro yo, ¿por quién, hermano? Por aquel santo. Pero qué triste que muchos de nuestros sufrimientos no son por el Señor, son por nuestros propios hierros y por nuestras propias insistencias a no dejar la vida que el mundo nos enseñó. ¿Tendré la vida eterna si soy? ¿Qué se necesita, hermano, para poder acceder al descanso? Mansedumbre. ¿Y qué es un obrero manso? ¿Cómo sería un obrero manso? Aquel que le dice el Señor, esto es así. Sí, Señor. Esto no se hace. No, Señor, no se hace.
aunque le duela, aunque le infrinja sufrimiento. Vamos a entonar nuestra alabanza, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oh, qué felicidad ya siento en mi alma, porque hoy mi fe se funda en la palabra. Ni vientos ni turbión podrá apartarla, porque el amor de Cristo mora en mi alma. Amor, santo amor, curo el quebranto de mi alma que en el mundo sufrió tanto, pero hoy sí sufro yo por aquel santo. Tendré la vida eterna si soy manso. El mensajero aquí es como el agua, saciando los sequíos por la palabra, diciéndole de Cristo que nos salva, trayéndoles descanso para su alma. Amor, santo amor, curo el quebranto de mi alma que en el mundo sufrió tanto, pero hoy sí sufro yo por aquel santo. Tendré la vida eterna si soy manso. Hogares que sin paz se encontraban, gimiendo de esta vida tan amarga, aunque ellos procuraban ya dejarla, pero el devorador tenía las almas. Amor, santo amor, curo el quebranto de mi alma que en el mundo sufrió tanto, pero hoy sí sufro yo por aquel santo. Tendré la vida eterna si soy manso. Ya Cristo con poder ha ascendido, dejando derrotado al enemigo, diciendo con amor venid conmigo, que yo soy la verdad y el camino. Amor, santo amor, curo el quebranto de mi alma que en el mundo sufrió tanto, pero hoy sí sufro yo por aquel santo. Tendré la vida eterna si soy manso.